India apareció entre los 3300 años antes de Cristo aproximadamente. Se trató de sociedades agrícolas que se asentaron en una tierra fértil regada por el río Indo y sus afluentes. Era una sociedad fundamentalmente agrícola que también practicó el comercio. De hecho, se sabe que sostuvieron constantes intercambios comerciales con otras civilizaciones como la mesopotámica. Esta civilización tuvo múltiples invasiones a lo largo del tiempo, y la invasión aria fue la más importante, el cual tuvo lugar aproximadamente entre el 2000 y 1500 años antes de Cristo. En ese periodo, los arias, un pueblo que se cree que se originó en Asia Central, migraron hacia la India. Aunque hay debates sobre si fue una conquista violenta o una transición más gradual, los arias se establecieron firmemente como parte de la cultura india. El sánscrito, su lengua, se convirtió en la raíz de muchas lenguas indias. Los arias desarrollaron una tradición poética sagrada que se plasmó en los llamados himnos védicos, pertenecientes al Veda o conocimiento revelado. Esta influencia dejó una marca duradera en la historia de la India. Y a partir de ello también podemos distinguir sus características sociopolíticas. Si bien su organización política no es tan conocida ni detallada, se conoce que utilizaron la monarquía como forma de gobierno, la cual se dividía entre varios reyes e incluso diferentes reinos, que hasta se peleaban por preservar y extender su territorio. Sin embargo, no siempre contó con la misma organización política. Aún así, la más importante fue la monarquía, en la cual se heredaba el poder entre la familia de los monarcas. También se estableció el sistema Varna, el cual se basaba en la conducta más que en el conocimiento. Su objetivo era desempeñar roles específicos, preservar la pureza de las castas y establecer un orden eterno, por lo que la organización social de la India era bastante marcada. La casta se refiere a un sistema social tradicional que divide a la sociedad en grupos hereditarios. Cada casta tiene su propio estatus y ocupación determinada, los cuales o el cual no podían abandonar, y mucho menos se podía aspirar a formar parte de otra casta. Ahora bien, dentro de estas castas hay 4 que eran las más importantes. Tenemos a los brahmanes, a los kshatriyas, a los vaishyas y a los shudras. Los brahmanes eran los encargados de la parte espiritual del pueblo. Eran una especie de sacerdotes que se encargaban de leer e interpretar los santos escritos para poder dar guía espiritual al pueblo y llevar a cabo las distintas ceremonias y ritos religiosos. Esta casta estaba por encima de las otras castas. Los kshatriyas dominaban la parte militar, ya que representaban a los guerreros defensores del pueblo y del monarca. Además, estos mismos se encargaban de la parte administrativa en calidad de funcionarios para asegurar que se cumplieran los decretos y mandatos del monarca. Los vaishyas estaban dedicados a la parte alimenticia del pueblo, los cuales trabajaban como artesanos y comerciantes para así poder suministrar las cosas necesarias tanto al pueblo como a parte del gobierno. Los shudras representaban la casta más baja, compuesta de campesinos y personas del pueblo que se dedicaban a vivir como súbditos del reino indio y servidores de las demás castas. Eran gente muy trabajadora y principalmente era una casta de indígenas sometidos para que realizaran distintos trabajos, es decir, eran una especie de esclavos. La India antigua es conocida por ser cuna de diferentes religiones y filosofías que han influido no solo en el subcontinente indio, sino también en todo el mundo. Por ejemplo, debido precisamente a que la religión védica quedó cada vez más alejada de la creciente mayoría de la población, surgieron religiones antibrahmánicas como el budismo y el jainismo, e incluso dentro del propio brahmanismo crecieron las raíces de una religión más abierta y popular, el hinduismo. El hinduismo es la religión más antigua y predominante en la India, con una rica variedad de deidades y textos sagrados. Este es el origen de la diversidad religiosa que caracteriza hasta hoy a la India y tuvo sus antecedentes en las antiguas creencias de la civilización del Valle del Indo. Se debe entender que los pobladores de la India antigua eran sumamente religiosos y alcanzar la espiritualidad lo era todo, pero este era sumamente exclusivo, pues los únicos capaces en alcanzar dicha espiritualidad eran los de la casta superior. Esto enmarca y contrasta la importancia de la organización social en la antigua India. En la antigua India, el acceso a la educación no era igualitario y estaba sujeto a ciertas restricciones, puesto que el sistema de castas y varna
tenía un impacto significativo en la educación. Los Shudras, la casta más baja, no tenían acceso a la educación formal. Su papel se centraba en trabajos manuales y tareas serviles. Por otro lado, la educación también estaba limitada para la mayoría de las mujeres y para los pobres y marginados. La educación antigua en la India estaba arraigada en la tradición y se centraba en la formación integral de los estudiantes, donde los textos sagrados abordaban aspectos como la moral, la cosmología, la medicina, la música, las matemáticas y la astronomía, y también se centraba en la conexión con lo divino, que buscaba comprender la naturaleza divina y alcanzar la autorrealización. En la antigua India el sistema educativo no era formal como lo conocemos hoy. No existían escuelas o universidades en el sentido moderno. En cambio, la educación se transmitía principalmente de padres a hijos, aunque hay algunos aspectos claves, como la educación védica, en la que los estudiantes se formaban en los Vedas, Brahmanas, Upanishads, Dharmasutras, los cuales eran textos sagrados, y el sánscrito, que era el idioma principal de instrucción, y el sistema educativo budista, que utilizaba el Pali como idioma de enseñanza. Más tarde, los maestros, conocidos como gurús, eran figuras sagradas y desempeñaban un papel fundamental en la transmisión de sabiduría a las generaciones futuras. El sistema educativo se basaba en el sistema Gurukula, donde los estudiantes buscaban a un maestro para convertirse en sus discípulos. Si eran aceptados, vivían en la casa del maestro y participaban en todas las labores del hogar. Los maestros, objetos de profunda veneración, pertenecen a la casta sacerdotal, puesto que todos los estudios tienen un fondo religioso y se llevan a cabo bajo ciertas fórmulas rituales. Además, la principal forma de enseñanza era a través de la oralidad. La India era una tierra que ha dado nacimiento a todos los conocimientos y a todas las ramas de la educación. Se caracterizó por su rica diversidad y profundidad, abarcando diferentes aspectos como la religión, la filosofía, el arte, la literatura y la arquitectura. A lo largo de los siglos, diversas civilizaciones han dejado su huella en la India, contribuyendo a la formación de una cultura única y variada.